Ya lo ven, 3 sencillos pasos: elige, compra y recoge. Encantado de comerte que se llevan ese premio, ese galardón en la categoría de pymes. Seguimos avanzando, vamos ya por la tercera categoría, ahora para la entidad no lucrativa. Para su entrega invitamos a Sergio Breto, director general de Energía y Minas, y a Daniel Alastuey, secretario general de UGT Aragón, para que hagan entrega de este premio RSA 2019 en la categoría de entidades no lucrativas. Lo recibe Nieves García, directora de Universa, el Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza. Premio RSA en la categoría de entidades no lucrativas para Universa, el Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza. Recibimos con un fuerte aplauso a Nieves García. Por favor, se ponen para la foto un poquito más hacia adelante. Foto con la entrega de este galardón. Y a continuación también tendrá 5 minutos para exponer a todo este auditorio su buena práctica. Adelante. Muchísimas gracias. ¿Dónde está el mando? Buenos días a todos. En primer lugar, me llamo Nieves García, soy la directora del Servicio de Orientación y Empleo y estoy en nombre de la universidad, del rector, que no ha podido asistir a este acto, y de todo el equipo que conformamos esta familia que es Universa, el Servicio de Orientación y Empleo. Dar las gracias al IAF por haber premiado esta iniciativa, que ahora pasaré a explicar. Pero ¿quién no conoce de ustedes el Servicio de Orientación y Empleo? En un foro de empresarios todos nos conocéis. ¿Quién no ha acudido a nosotros alguna vez para pedir una práctica prelaboral, donde nuestros estudiantes aprenden con vosotros y de vosotros? Nosotros la práctica por la que hemos sido premiados es el Erasmus Rural. ¿Y qué pretende? Lo que pretende es llevar talento, llevar conocimiento y rejuvenecer localidades de reducida dimensión en la provincia de Zaragoza, porque por ahora este proyecto solo se circunscribe a la provincia de Zaragoza, pero es muy escalable. ¿Cómo surge? Surge por un acuerdo de colaboración entre la Diputación Provincial de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza. Pero no era la primera vez que nosotros teníamos contacto. Nosotros somos partner, somos socios desde hace mucho tiempo. ¿A través de qué? A través de la Cátedra de Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza, que dirige nuestro querido compañero Luis Antonio Sáez, con mucho éxito. Y ese es el germen de la iniciativa. Ahí había un germen y había que llevarlo a cabo. DPZ tiene la sensibilidad enseguida de entender que hay que poner dinero para llevar talento a los pueblos y conocimiento. Y nos ponemos a trabajar en una comisión y empezamos a desarrollar el proyecto. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero, como siempre, establecer objetivos. ¿Qué queremos? ¿Queremos todo? No, queremos los de reducida dimensión. Se excluye el área metropolitana de Zaragoza del proyecto. Creemos que allí es fácil llevar estudiantes y llevar talento. Hay que llevarlos a otro sitio. Y empezamos a desarrollar criterios objetivos. ¿Cómo conseguir qué prácticas serán las elegidas? Porque el dinero es limitado. El primer año, en mayo de 2018, hacemos un proyecto piloto y en base a eso empezamos a desarrollar. El proyecto va creciendo. En la actualidad llevamos 38 prácticas.
verdaderos protagonistas. Claro, nosotros pusimos simplemente la semilla, pero para que germinara era necesario las empresas, las instituciones, las entidades, y era necesario los estudiantes. ¿Cómo lo hemos conseguido? Eso es lo que realmente ha puesto en este saco Universa. Toda la gestión del proyecto. ¿Por qué? Porque hay que hacer el matching entre las 8 comarcas de las 17 que tiene la provincia de Zaragoza que fueran seleccionadas, principalmente porque el 50% de los criterios y la puntuación de esos criterios estaban enfocados al envejecimiento de la población en esos territorios y a la despoblación de esos territorios. Entonces, claro, era lógico que comarcas como Calatayud o Campo de Daroca, ¿no?, o Campo de Belchite fueran las receptoras de esas prácticas. Y luego hay que hacer el matching, que no es nada fácil. Queríamos que el proyecto fuera transversal a todo, que se viera que en el mundo rural somos necesarios todos, absolutamente todos, que no hay titulaciones que estén excluidas del mundo rural, que el talento es todo necesario allí donde se necesita. Y por eso 15 titulaciones diferentes, 12 de grado y 3 de máster, han entrado dentro de esas prácticas hasta el momento. Pero ya os he dicho, el proyecto es escalable. Este sería el mapa de cómo quedan. Son todo territorios con menos de 25 habitantes por kilómetro cuadrado, territorios verdaderamente despoblados. ¿Y cuál es la valoración? Por supuesto, hemos hecho un seguimiento del programa. ¿Y cuál es la valoración del programa? Pues los estudiantes nos han dado una nota de un 9,11 de media del programa global. En cuanto a recomendación de ese estudiante, si recomendaría a otro estudiante ir a ese mismo pueblo, en un 95% nos dicen que sí. Si recomendaría a esa misma empresa e institución, en un 92% dicen que sí. Las entidades nos dan una valoración de 9,3 y si acogerían esas mismas entidades al año siguiente otro estudiante en prácticas, en un 100% nos dicen que sí. ¿Por qué? Pues porque este proyecto, desde el primer momento, nace no con un objetivo de prácticas al uso y por eso pasa de llamarse desafío, que es como se llamó en un principio el proyecto y como se llama, a llamarse Erasmus Rural. ¿Por qué Erasmus Rural? Porque lo que pretende es una formación integral, una inmersión total del individuo en el territorio. Y por eso tienen que alojarse allí, que esa es la principal dificultad que tenemos en los pueblos de la provincia de Zaragoza, buscar ese alojamiento para estos estudiantes. Bueno, esto ya veis que es un trabajo de mucha gente, ¿no? Fundamentalmente del equipo de personas y técnicos que forman Universa, que son 20 y que están muy implicados en el proyecto. ¿Y qué mejor? ¿Cuál es el futuro? Nuestro futuro es replicable, es muy fácil replicable, su replicabilidad. Y por eso lo estamos llevando a Teruel y lo estamos llevando a Huesca, porque es muy fácilmente replicable, porque es una experiencia prelaboral, porque creemos que aportamos un grano de arena en el terrible problema de la despoblación, del envejecimiento, ¿no? Porque trasladamos conocimiento a estos territorios. Pero por mucha emoción que yo le quiera poner a este proyecto, nada mejor que los propios protagonistas para contarlo, que eso es lo que vamos a ver ahora. Es un proyecto en colaboración entre la Universidad de Zaragoza y la Diputación Provincial. ¿Qué puede aportar a municipios como el vuestro? Sí, pues esto puede aportar que gente joven que quiera trabajar, pues que vinieran y conocieran los pueblos y luego se quedan a vivir y se aumenta la población. Porque una de las claves de estas prácticas es que ellos duermen aquí, tienen que vivir en el pueblo durante todo este tiempo. Sí, esa es la clave, que la Diputación Provincial les paga el alojamiento y tienen que dormir aquí. Paul, haciendo fotos para el concurso de tapas. Sí, estoy haciendo ahora unas cuantas fotos para un concurso de tapas que estoy organizando. En teoría va a empezar este sábado. Y otra de las ventajas de trabajar en un pueblo es que en tu primer trabajo ya tienes tu propio despacho. Pues sí, ya ves, qué bien.
¿En qué está consistiendo tu trabajo? Pues ahora mismo estamos gestionando los propietarios de parcelas porque están ahora en proceso de un parque eólico por aquí cerca y pues básicamente pues a informarles y notificarles y también pues con cosas de las fiestas. Esta guardería de Herrera de los Navarros estás teniendo tu primer contacto con el mundo laboral. Sí, es mi primera experiencia laboral. He terminado ahora en junio Magisterio Infantil. La verdad que estoy muy contenta. ¿Por qué quisiste apuntarte a trabajar en el medio rural durante este verano? A ver, desde mi profesión que es magisterio, pues hay que saber trabajar tanto en el mundo rural como en la ciudad. Y la verdad que lo vi muy interesante. ¿Te verías en un futuro trabajando en un entorno como este? La verdad que no descartaría venirme al pueblo. Pues este cuadro lo ha pintado Ignacio y es parte de unas prácticas que has venido a hacer a Purroy. Sí. ¿Qué te ha llevado hasta aquí? Pues encontré esta beca que ha salido este año, las becas Desafío de Universal, un departamento de la Universidad de Servicio y Orientación al Empleo. El empleo de la Universidad de Sí. Zaragoza. Llegaste al pueblo de Purroy. Eres el único estudiante de Bellas Artes que está en este proyecto Desafío. ¿Un desafío venir hasta aquí? Sí, la verdad que todo un desafío, pero vamos, no he tenido ningún problema y he trabajado muy a gusto. Miguel y Alfredo desafían a la despoblación desde Tobet, un pueblo de apenas 200 habitantes. Son graduados en Historia del Arte. Han pasado el verano aquí y ahora vienen algunos días en semana para seguir desarrollando proyectos. La gente es maravillosa, es súper maja y sí que pues, nos sentimos integrados aquí perfectamente. Poder desarrollar o potenciar actividades económicas que mantengan el carácter y la esencia, que sean compatibles con esta forma de vida y que es parte de la identidad de todos. Esta es la casa donde habéis vivido 3 semanas entonces. Sí. Aquí estamos. La gente, si se pudiera establecer en el medio rural, ¿cómo se intenta hacer? Bueno, pues intentando que los estudiantes, cuando van a terminar la carrera, vengan a los pueblos, conozcan cómo son, vean que también se puede vivir aquí. Y como veterinario, ¿qué te ha aportado hacer las prácticas en un pueblo tan pequeño? Como que un acercamiento, porque quieras que no, en la facultad pues sí, aprendes la teoría y salimos formados, pero al fin y al cabo tú vienes aquí y pues tomas una primera mano de contacto. Es muy interesante, está muy bien porque también aprendes a ver cómo es un pueblo desde dentro, ves la relación que tiene todo el mundo, que todo el mundo está muy vinculado a lo rural. ¿Os veis en un futuro aquí en Cubel, Maite primero? Hombre, pues si nos dan trabajo, a mí no me importaría venir a un pueblo así pequeño y tal. ¿Tu caso, Víctor? ¿Es de Cubel viviendo? Sí, yo no lo descarto tampoco. Yo creo que ellos son el mejor reflejo del éxito de este proyecto y de que esperemos que sea escalable a todo Aragón. Muchas gracias.